Buen día, estimados estudiantes. Un abrazo muy fuerte. Ya nos encontramos en la segunda semana de este lapso académico y nos prestamos a iniciar la clase teórica. Bueno, nuestra primera clase de la segunda semana continuamos con el tema dialógica, arquitectura y estructura. Y vamos a hablar del círculo hermenéutico. Vamos a ahondar sobre esa temática. Pero ilustra nuestra carátula una imagen tanto conceptual como ya la materialidad arquitectónica del hemisferio, que es un observatorio que se encuentra en la Ciudad de las Ciencias, en Valencia, España, del arquitecto español Santiago Calatrava. Y a lo mejor más adelante vamos a utilizar el mismo ejemplo para hablar sobre el círculo hermenéutico. El objetivo y contenido que vamos a desarrollar en esta clase es identificar los ejes y las fases dialógicas de la arquitectura-estructura en casos referenciales. Específicamente, ya en esta segunda semana vamos a hablar de las fases dialógicas. Ya hablamos de los ejes cronotópicos. Y en la fase del círculo hermenéutico de la arquitectura sería el contenido que vamos a desplegar en esta clase. Para continuar sobre este nuevo tema, es necesario recordar lo que vimos en la clase de la primera semana, las tres dimensiones cronotópicas básicas de la arquitectura, que era el tema, el diseñar, específicamente la psicogénesis, en lo que tiene que ver con el espacio y tiempo mental, es lo que subyace en la mente del creador, del arquitecto, pero también en el observador, la parte psicogenética del observador. El otro tema, la dimensión o el eje sociogenético, que tiene que ver con el habitar y toca los aspectos del espacio y tiempo histórico, social, las relaciones, el calendario, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista psicosocial. Y tenemos el tercer eje, que es el topogénesis, que tiene que ver con el construir y desarrolla lo que tiene que ver con el tiempo-espacio cósmico. Tiempo-espacio cósmico, el hecho constructivo, el hecho de los materiales, el hecho de la relación del edificio con el contexto, con el cosmos, con las relaciones urbanas con otras edificaciones. Y en el cuadro resúmenes tenemos la relación dialógica de la arquitectura, donde podemos ver la dialógica arquitectura, donde se articulan los tres ejes, el psicogenético, el sociogenético y el topogenético. Y vamos discriminando cada uno de ellos desde el punto de vista de la arquitectura, espacio-tiempo mental, espacio-tiempo histórico-social y el espacio-tiempo cósmico. Si relacionamos esta teoría a nivel del cuerpo humano, en la parte psicogenética tiene que ver sobre la realidad psicológica capaz de reflexionar la mente, es el hecho creativo, es el foco creativo, razón por la cual cuando hablamos de la teoría, pero a nivel de nosotros como seres humanos, nosotros tenemos una realidad psicológica en la cual somos capaces de reflexionar, interpretar y también de exteriorizar lo que está subyace en nuestro consciente e inconsciente.
Y a nivel sociogenético tiene que ver con la realidad sociológica, mi cuerpo en el cuerpo del otro, mi cuerpo y relacionado con otros seres humanos, donde de manera social se integra, interactuamos. Y en el caso de lo que estamos viviendo de la pandemia, nuestra realidad sociológica cambió totalmente a nivel de los acercamientos de mi cuerpo con el cuerpo de mis semejantes o de mi entorno social. Y la realidad biofísica tiene que ver mi cuerpo en el cosmos, cómo el cosmos me altera a mí, pero también cómo yo incido sobre el cosmos, y la relación con los elementos de la envolvente. Y tiene que ver la articulación espacio-tiempo, entonces en el psicogenético, mentalmente situado entre la realidad y la virtualidad, las relaciones entre personas, la parte cósmica, tiene que ver con el calendario, el clima, las orientaciones en el territorio, los materiales. Y todo esto, el cronotopo, nos permite definir una fuente inagotable de intriga y de innovación poética, ética y científica. Y es lo que tiene que ver con los elementos que al ser articulados permiten hacer una arquitectura significativa. Después viene, seguimos con el psicogenético y vemos el psicogenético, el mundo mental interior, que se exterioriza a través del proyecto, el acto de diseñar, y lo podemos sintetizar relacionado con la tríada vitruviana o la topogénesis, es lo que tiene que ver con los elementos formales, con los elementos estéticos de la arquitectura. A nivel sociogenético tiene que ver con la proyectación, se transforma el tiempo social histórico, el uso social de la arquitectura, el hecho del habitar. Entonces, por eso es que la parte arquitectónica tiene que garantizar ese habitar en confort, en seguridad, en estabilidad y en riqueza espacial. Y se exterioriza a través de la función arquitectónica, las relaciones funcionales espaciales, la calidad del espacio y la organización del espacio. Y a nivel topogenético tiene que ver con el mundo cósmico exterior, el territorio, el entorno construido, los materiales, la técnica constructiva, la materialidad de arquitectónica a nivel de los materiales, los elementos de soporte, los elementos de cerramiento, los elementos o sistemas de acondicionamiento ambiental. Dicho todo esto, es lo que hablamos de las tres ejes cronotópicos de la arquitectura. Ahora entramos a desarrollar el nuevo contenido que tiene que ver con la hermenéutica a nivel de concepto. El término hermenéutica del griego hermenéutike, que corresponde en latín a la interpretare, o sea, el arte de interpretar los textos. Esto está relacionado con el tema el hecho literario. Desde la antigüedad viene usándose este vocablo. Aristóteles fue uno de los precursores y a través de todo el hecho de aplicación y de la teorización sobre ese tema, un estudio del discurso, y es el autor de gran parte de la terminología que se utiliza en filosofía y que ha pasado al lenguaje, acto, potencia, materia, forma, sustancia. En tal sentido, la hermenéutica se instauró fundamentalmente en un arte, el arte técnico de la interpretación tutelada. Y aquí está la fuente donde extrajimos esta información. Usted la pueden leer tranquilamente y empezamos a sacar palabras claves de este concepto. Después hablamos de la hermenéutica arquitectónica y a través de este artículo de Ocampo Juan, pues podemos ir sacando y uniendo y para entender este término tan duro y a lo mejor desconocido para nosotros, que es el arte de la interpretación, pero es el arte de la interpretación arquitectónica. Entonces, para Ricoeur, 2001, la interpretación supera el estudio profundo de los textos para plantearla en relación con el sentido de pertenencia y distancia, es decir, con la circunstancia existencial
Entonces ya el concepto aplicado al hecho literario, a la escritura, lo trasladamos para el hecho de la materialidad, es decir, con la circunstancia existencial de un objeto arquitectónico. Y entonces donde vamos a incluir la relación con el sentido, la distancia que nosotros tengamos como usuarios, como observadores del objeto arquitectónico. Y si entramos a profundidad, si la hermenéutica se plantea como alternativa para el conocimiento de la evolución cognitiva de los estudiantes, porque este trabajo tiene que ver con el hecho de la enseñanza de la arquitectura. Entonces, la interpretación de la obra debe ser objeto de estudio en beneficio de la capacidad de juicio y crítica que desarrolle el estudiante, que desarrolle el estudiante, que desarrolle el profesor, que desarrolle el usuario, que desarrolle el mismo arquitecto sobre su propia obra. Razón por la cual cuando hablamos de la hermenéutica arquitectónica y lo vamos a ver aplicado en el caso nuestro académico y para nuestra unidad curricular, es la capacidad que vamos a empezar a adquirir para poder reconocer en lo que nosotros hagamos, reconocernos nosotros, pero también en esa capacidad de que seamos conscientes de esas fortalezas y que tenemos en el momento de diseñar y que pueden ser tomados como hechos significativos o de nuestra forma de diseñar. Bueno, ahí ustedes pueden seguir leyendo y profundizan en lo que hablan de la hermenéutica. Interpretar la arquitectura como lugar, según la teoría de Montañola, 1974, lleva a la toma de conciencia sobre el lugar existente y sobre el lugar que se puede crear a partir de la modificación urbana arquitectónica. Recuerde que hablamos en la teoría del cronotopo el tema de la teoría del tiempo y espacio, que tiene que ver con el hecho del lugar, y ello significa que la obra del arquitecto no solo impacta el aspecto físico, no es solamente un hecho físico de implantación de algo, sino las condiciones de existencia de los habitantes, porque ese hecho, esa materialidad implantada en el lugar, empieza a incidir en el contexto, empieza a incidir en la percepción del habitante, tanto de la relación del objeto con el sujeto, pero también del sujeto a favor o en contra del objeto. Entonces, eso es lo que permite esa hermenéutica en ese diálogo arquitectónico. Pueden leerlo, seguir profundizando al respecto y creo este ensayo se encuentra alojado como soporte de la unidad de la semana 2. Entonces vamos a entender cómo vamos a comprender y cómo vamos a aplicar el tema de la hermenéutica de la arquitectura, específicamente cuando entendamos la fase del ciclo hermenéutico de la arquitectura. Apoyándonos nuevamente en Montañola, podemos decir la refiguración es la capacidad de reinventarse, de retomar, entonces es lo que tiene que ver con la refiguración, llega a la poética, a la misma poética que la prefiguración ha construido. ¿Qué es la prefiguración? Es el hecho de arranque de una idea, de un proyecto. Y la refiguración sería como el cierre del ciclo que vuelve y alimenta la prefiguración, pero llega a través de la lectura de la forma configurada. Quiere decir que para yo poder decir, tengo la prefiguración y se pueda dar la refiguración, tiene que haber un acto que se llama la forma configurada, ya sea en un proyecto, en una maqueta, pero ya sea en la construcción de una obra arquitectónica. Del reconocimiento encerrado en la representación, no a través de una invención, sino a través de una reinvención. Entonces, ahorita lo vamos a entender un poco cuando desarrollemos algunos ejemplos. Lo que es esencial es ver
cómo la intriga es la que hace posible pasar de la invención es el hecho de la prefiguración, la conceptualización, el hecho de la idea, de la génesis del hecho arquitectónico, que se llama prefiguración, a la lectura de refiguración, que es posteriormente al ya tener materializado el proyecto a nivel académico, pero también el objeto arquitectónico construido, implantado en el lugar, es lo que tiene que ver con la capacidad que vamos a tener de refigurar, con el paso obligado de la configuración o forma que garantice una permanencia del objeto. Entonces, esto en la fase del círculo hermenéutico tiene que ver con la prefiguración, la configuración, y después que ya está materializado el hecho arquitectónico, vienen los elementos de refiguración. En suma, la hermenéutica del proyecto arquitectónico puede ser representada gráficamente como un círculo o espiral de Poulricourt que va y viene, ¿ok? Y que se nutre de la poética y a través de una retórica entender cómo el mundo del objeto y el mundo del sujeto se articulan para hacer de la arquitectura algo significativo. Entonces explico qué es la poética. La poética es el discurso que está dicho en una conceptualización, es el hecho de la poética expresada en el objeto, en el proyecto académico que el estudiante entrega a través de unos planos o una maqueta virtual, y en la vida profesional es cuando esa poética se exterioriza a través del hecho arquitectónico implantado en un lugar, construido, y el tema de la retórica es la capacidad de que ese objeto o ese proyecto, ese objeto empieza a hablar, empieza a interactuar con el usuario. Por eso es que se dice entender cómo el mundo del objeto, de la obra arquitectónica, del proyecto arquitectónico y del mundo del sujeto, porque el sujeto, el que va a ser usuario, el que lo va a contemplar, también va nutrido de aspectos cronotópicos, como la parte psicológica, la parte sociológica, la parte topológica, que empieza a articularse para hacer de la arquitectura algo significativa. ¿Qué quiere decir? Que esa poética expresada en la retórica, podemos tener opiniones encontradas, unos a favor del objeto arquitectónico y otros en contra, pero cuando se logra casi todo el mundo conciliar en que esa retórica es significativa, de ese hecho arquitectónico es significativo, es porque logró entender la importancia de los aspectos cronotópicos, pero también entendió y dio respuesta a la noción de lugar. Entonces aquí estamos mezclando contenido del cronotopo, pero también cómo se nutre en la parte del ciclo hermenéutico. Entonces, ¿cómo vemos esto materializado? La fase del ciclo hermenéutico. Arrancamos con la prefiguración, es el hecho del concepto, es el proyecto, es la parte de la conceptualización. La configuración en la parte académica sería los planos, la maqueta, en la parte profesional sería ya el hecho constructivo, la materialidad, la implantación en el lugar, y posteriormente al entrar ese objeto arquitectónico en funcionamiento, los actores, la población empiezan a entender y a destacar los elementos significativos de esa arquitectura, que permite nutrir otra vez la misma prefiguración del arquitecto, pero también permite nutrir, por lo menos en el caso nuestro, como arquitectos en formación, nutrir nuevamente una nueva prefiguración, una nueva arquitectura. Y podemos utilizar
donde juega la poética y la retórica, donde se reconoce el objeto, el objeto se reconoce en el sujeto y el sujeto se reconoce en el objeto. Y es lo que permite generar una arquitectura significativa. Para nosotros, el cambio de era, de siglo, fue marcado con un objeto que en el Museo de Bilbao, en la Guggenheim, donde ese objeto arquitectónico marcó la pauta desde el punto de vista de la composición arquitectónica. Bueno, primero, el impacto ocasionó fue la inserción de esa arquitectura en un tejido urbano deprimido, una zona industrial. Quiere decir que fue significativo la intervención urbana. Desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista estético o desde el punto de vista psicogenético, es una obra que impacta, que rompe todos los estereotipos de la arquitectura convencional y empieza a hablar de un lenguaje de la nueva era, donde aparecen elementos compositivos de gran riqueza. Y aparece todo el tema de relación social en la integración urbana sobre el objeto y también de la calidad espacial del interior del museo. Pero también aplica elementos importantes como el uso de materiales novedosos, la aplicación de programas informáticos para el corte de cada una de estas láminas de titanio, que permitió construir esa envolvente, poder darle esa materialidad. Quiere decir que en esta obra aparece un elemento de prefiguración que es la conceptualización, aparece la materialidad que es la construcción, pero aparece ese lenguaje de comunicación dialógico entre el objeto y el sujeto. Y los elementos refigurables es la arquitectura como elemento renovador urbano. Entonces, un elemento refigurable no es que yo me estoy copiando la respuesta, estoy haciendo significativo un principio que como la arquitectura puede ser el detonante urbano de renovación y de darle valor al lugar. Y también el uso de los materiales, la estética de los materiales, la técnica de aplicación de los materiales que marcó un hito de la arquitectura del siglo XX, y el nacimiento de la arquitectura, donde está el desarrollo tecnológico, la informática, la domótica, todos los elementos de nanotecnología al servicio de hacer una arquitectura más consustanciada con el medio ambiente. Entonces aquí podemos entender, y esto va alimentándose, esto puede seguir alimentándose, es un círculo de nunca acabar. ¿Ok? Y vamos a ver algunos ejemplos aplicados posteriormente en aspectos académicos, pero también en aspectos profesionales. Entonces vamos a entender un poco esa teoría que leímos, ese gráfico que vimos anteriormente, en la fase del ciclo, o el ciclo hermenéutico, o círculo hermenéutico de la arquitectura, donde nos habla que puede ser un círculo o puede ser una espiral, que va y viene, va y viene. Entonces podemos cierre de la espiral o círculo de la cultura y la poética, generador de significado. Entonces podemos hablar la historia estética, la historia lógica y la historia político-ética social simbólica, que tiene que ver la historia estética, que tiene que ver con la prefiguración, que tiene que ver con el proyecto, la singularidad poética o el objeto que se reconoce en el sujeto, y es el arte de proyectar, la cadena de proyectos, las prefiguraciones e innovaciones, el concepto figurativo. Y en la parte académica es lo que nosotros llamamos la conceptualización. En la parte profesional es lo que llamamos, que incluye
la conceptualización, pero también abarca todos los elementos del proyecto arquitectónico, incluyendo el cálculo estructural, instalaciones. En la parte de la historia lógica es el hecho de configuración, que tiene que ver el territorio, la reversibilidad, el objeto y el sujeto, la historia y la forma. Entonces, ahí ya hablamos a nivel de desarrollo, la creación de formas y su comprensión, la adaptación ya en el entorno, a entornos físicos, sociales, culturales variados, y existe la configuración, es el puente entre la prefiguración y la refiguración. En la parte académica tiene que ver con el proyecto, con los planos, con la maqueta, ya sea virtual o una maqueta física. Estamos configurando. En el caso profesional es el hecho constructivo, es el hecho del proceso de levantamiento de la edificación, puesta en obra y puesta en servicio de esa edificación. Es lo que hablamos de la configuración, y le estoy hablando de dos niveles, porque nosotros como estudiantes de arquitectura nos quedamos en la configuración arquitectónica a nivel de planos, a nivel de maqueta, a nivel de elementos virtuales. No llegamos al hecho constructivo, a darle vida en la realidad a ese proyecto. La historia política o ética social, lo sociosimbólica, que tiene que ver con la refiguración. Entonces ahí tiene que, lo tocamos los aspectos de la cultura, el sujeto que se reconoce en el objeto, ya es el espectador, ya es el propio arquitecto que se reconoce en el objeto, el estudiante que se reconoce en su prefiguración y configuración, y es lo más interesante, el académico, el profesor, el guía, el facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, hace de manera consciente los elementos refigurables de un proyecto académico hecho por ustedes, en la cual empieza a nutrir ese lenguaje de la forma de diseñar. Cada uno de ustedes tiene una forma de diseñar, donde se expresan la psicogénesis, la sociogénesis y la topogénesis. Pero ¿cuáles son los elementos significativos que ustedes como estudiantes pueden hacerse conscientes y empezar a madurarlos, empezarlos a nutrir, empezarlos a hacerlos conscientes y empiezan a crecer dentro de esos principios para hacer una arquitectura significativa? Y tiene que ver a nivel de desarrollo, reconocimiento, lectura para una reinvención donde empezamos a trabajar la relación del pensar, proyectar, construir y habitar, para una dialógica entre el hablar, escuchar, escribir y leer. Tiene que ver todo con el lenguaje, pero también nosotros pensamos, prefiguramos, construimos, y también en algún momento vamos a lograr habitar. Cuando construyamos, cuando seamos profesionales, podamos ir al construir y al habitar. Pero también esa dialógica a nivel de las refiguraciones en el discurso que ustedes manejan. Entre el hablar, el escuchar, escribir y leer, eso es lo que permite darle esa significancia en algunos elementos que ustedes van a empezar a manejar de aquí en adelante. Y que mi misión es hacerlo consciente de esa situación a fin de nutrir este proceso. Lo que pasa es que en la parte académica, si el académico no maneja estos principios, no va a coadyuvar a que el estudiante sea consciente de ciertos elementos significativos del hecho de las propuestas arquitectónicas que permiten ser significativos y ser consciente a nivel de esa refiguración que pueda nutrir la prefiguración de un nuevo proyecto, la prefiguración de un nuevo ejercicio académicos. Entonces, eso es la riqueza del ciclo hermenéutico de la arquitectura. Y vamos al caso. Vamos a ver un ejemplo del proceso académico. Y para ello vamos a tomar el caso de Samira Monroy, la Casa Jardín, presentado en el evento Tiempo Espacio, una arquitectura significativa, en la cual es un proceso netamente académico. No nos quedamos
hacemos la prefiguración, la configuración y la refiguración en la escala académica. Entonces vamos a ver, acá no lo van a poder detallar, la idea no es ponernos a leer. En el proceso académico, en la prefiguración, que es el hecho de la conceptualización, vemos que ella utilizó como insumos actividades iniciales, que fue la casa ideal, la que ella diseñó. Aquí vemos un ejercicio número 1 que se hizo de de análisis, después de análisis del arquitecto Rogelio Salmona, y aquí logra identificar los elementos significativos del ejercicio inicial, que era la palabra serenidad, en el análisis del arquitecto, de la obra y vida del arquitecto Rogelio Salmona. Lo que destaca como elemento refigurable es la palabra transparencia como concepto, no como elemento que voy a copiar, cortar y pegar, no, es el concepto. Y el lugar, ella dentro del análisis que hizo, ya destaca la palabra cobijo. El lugar es un cobijo desde el punto de vista psicosocial, psicológico, sociológico y topológico. Después, utilizando esos insumos de análisis, ella conceptualiza y habla del recinto para lograr tranquilidad, la naturaleza, y empieza a conceptualizar un concepto macro. Y después empieza a bocetear esos conceptos desde el punto de vista psicogénesis, sociogénesis y topogénesis, y dar respuesta a cada una de las variables. Y vean la cantidad y la riqueza de esos bocetos que permite, y aquí todavía no está ella comprometiéndose con nada a nivel volumétrico. Y empieza a profundizar y su concepto, utilizando los elementos psicogenéticos, ella tiene unas palabras claves para lo psicogenético, lo sociogenético y lo topogenético, y cierra con una frase significativa que marca el discurso de todo su proyecto, que es lograr una arquitectura tranquila a través del recinto jardín como elemento protagónico en lo psicogenético, en lo sociogenético y en lo topogenético. Este nivel es parte del elemento de la prefiguración de un ejemplo académico. Es lo que ustedes hacen en el desarrollo académico. Posteriormente, a nivel académico, ya pasó de la conceptualización y empieza a hablarse de la psicogénesis, el hecho plástico, el hecho arquitectónico, de los volúmenes, de los elementos compositivos y a nivel de materiales y todo aquello. Estamos hablando de la configuración. Y posteriormente la sociogénesis tiene que ver un poco las relaciones espaciales, la configuración en planta, en la distribución, el carácter social del habitar de la propuesta. Y posteriormente la topogénesis tiene que ver con la materialidad, los elementos estructurales, los materiales, la relación de la edificación en el acondicionamiento ambiental, con el cosmos, con los linderos, con la implantación al lugar. Estamos hablando ya a nivel académico de la propuesta arquitectónica para definir la configuración en el círculo hermenéutico. Y posteriormente, normalmente el estudiante entrega la prefiguración, la configuración acompañada con una maqueta virtual, con una maqueta física, y este es el acto más importante y de significación que a veces no lo sabemos hacer. Ustedes no son conscientes, el académico no es consciente y no es un acto significativo. Cuando entendemos este círculo es cuando empezamos a entender cómo esa idea conceptual después de la configuración, de la prefiguración, configuración, se convierte en un hecho significativo, como a través del concepto general del cronotopo, que era la tranquilidad, a través de un recinto jardín logra la materialidad en la psicogénesis, en la sociogénesis y en la topogénesis. Pero el estudiante a lo mejor
cuando cierra su discurso, no cierra con las palabras significantes, con un discurso donde destaque cuáles son los elementos refigurables que marcan en mi propuesta elementos significativos. Y en este caso de este ejercicio de Samira Monroy, voy a agregarle como académico que está analizando, estoy entendiendo, me estoy como sujeto, identificando con el objeto hecho dentro del proceso académico, yo voy a destacar los elementos para mí refigurables de este caso para hacer una arquitectura significativa. Que el estudiante, que ella puede volver a nutrir en una nueva prefiguración de un nuevo proyecto. Porque a la larga, esto que voy a destacar está hablando del sujeto, la poética del arquitecto, de la estudiante, que se reconoce a través de elementos significativos como el patio, es entendido para ella como el cosmos. La relación del patio es la relación del patio con el cosmos. ¿Por qué? Porque ella lo utiliza como elemento para organizar lo psicogenético, lo estético, lo sociogenético, la organización espacial, lo topogenético, es para poder también permitir esa relación del patio como elemento organizador para que la arquitectura vaya creciendo, donde el patio cosmo es el protagonista del discurso tanto de la prefiguración como la configuración poética en la cual se reconoce a la arquitecta Samira Monroy, futura arquitecta. Y esta propuesta subyace elementos importantes y significativos que pueden ser refigurables por ella o por nosotros que estamos analizando este caso referencial, donde lo que ella hace habla de ella. Ella es transparencia del ser. Su arquitectura es transparente del ser. Pero yo no estoy hablando que utiliza ventana, no estoy hablando de elementos arquitectónicos, estoy hablando de frases que marcan un concepto, que marcan una esencia retórica y poética que yo lo puedo tener claro y es lo que exteriorizo posteriormente en una nueva prefiguración. No es un caso, que yo voy a utilizar el patio por el patio, porque Samira lo hizo. No, es porque yo estoy entendiendo el concepto del patio. El patio es el elemento comunicador del cosmos, pero el patio no es un elemento subordinado, es el elemento que subordina la estética, lo funcional y lo constructivo. Y la transparencia del ser es porque los elementos tan puros que ella utiliza muestra una transparencia de ella como ser humano y estamos reconociendo a Samira como sujeto en el objeto arquitectónico que estamos analizando. ¿Vio lo interesante de esto, estimados estudiantes? Esto es muy importante de aquí en adelante para ustedes como arquitectos en la academia, pero también como arquitectos en el ejercicio de la profesión. Y después vamos a ver esto aplicado en un proceso profesional. Entonces, como vamos a trabajar en la segunda semana con el arquitecto Santiago Calatrava, y esa fue nuestra excusa de inicio de la portada, pues vamos a seguir hablando de Calatrava. Entonces, tenemos una obra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias del arquitecto Santiago Calatrava junto con Félix Candela. Es una obra construida entre 1989 y 2005, ubicada en Valencia, España. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de visitarla y de disfrutar. Yo estaba en un pueblito ahí en la comunidad de Valencia y viajé solamente a Valencia, a la capital, y solamente visité la Ciudad de las Artes y la Ciencia, y para mí fue el mejor regalo que tuve en esa visita a esa comunidad. Entonces, extraemos
esto que sería la parte poética, la parte escrita, un discurso del arquitecto, la parte escrita del concepto generador del proyecto. Entonces habla de su aspecto peculiar y claramente semejante a un globo ocular. La ha puesto en centro de la escena, situado, bueno, aquí, y trabaja y se encuentra flanqueado por dos estanques rectangulares al norte y sur. Esto tiene que ver con, este discurso tiene que ver con el hecho de la prefiguración, la idea, de dónde surgió la idea, de dónde sale el elemento de inspiración. ¿Por qué? Porque si entendemos y analizamos al arquitecto Calatrava es ingeniero, es artista, es arquitecto, es matemático y él es como el gran precursor o el discípulo de lo que fue Gaudí a nivel de la esencia de la arquitectura a través de los elementos estructurales. Entonces, nuestro arquitecto catalán es el maestro de la analogía de los elementos y formas humanas o objetos de la naturaleza. Y Calatrava si pareciera que fuera discípulo se me fue el nombre, ya lo dije inicialmente, pero me disculpa y esto estoy grabando en vivo, no va a haber edición. Y pero bajo un concepto de modernidad, de contemporaneidad, donde Calatrava es un gran exponente de los objetos o formas naturales, pero transformadas en una esencia plástica de gran valor, de donde la estructura normalmente en su arquitectura es la protagonista. Seguimos con el discurso a nivel de la configuración y habla un poco los hechos constructivos. Recuerde que acá estamos hablando, aquí estaría el concepto y el proyecto. Aquí estaría ya el hecho constructivo, la configuración, diferente al proceso académico. Aquí ya es el hecho construido. Entonces, habla de un edificio que consta de una estructura de hormigón armado, excepto la cubierta que es metálica, y habla de de unos muros, usted lo pueden ir leyendo, que configura un anillo en la cual se va a ubicar todos los elementos móviles que tiene la arquitectura. La cubierta metálica está compuesta por 5 arcos rebajados de sección cajón que se apoyan en sus extremos sobre trípodes de hormigón armado, y es lo que permite esa curvatura y eso es lo que permite la movilidad. Estoy hablando del hecho de la configuración. Y después, esto no es dicho por el arquitecto, y extraje del internet alguien que fue y lo visitó, y mire la significancia para él de algunos elementos que pueden ser refigurables. Es una aventura que les recomiendo ampliamente, no solo por su armonía y espacio abierto ganado a favor de la ciudad y el encuentro. Por cierto, es una zona bastante deprimida donde se hizo la intervención. Yo creo que también algo maravilloso que resaltar es el proceso individual de acercamiento a este maravilloso complejo, en el cual nos encontramos frente al reto de una arquitectura vanguardista y hasta onírica, con un mensaje por descubrir. Cada quien va a descubrir, cada quien va a tener unos elementos retóricos, unos elementos que van a ser significativos en esa y que pueden ser elementos significativos refigurables. Que si una nave espacial, uno dice que es una nave espacial, otro dice que es un monstruo gigante que está emergiendo de las aguas, otro que es un elemento, bueno, cada quien le va a dar que si un ojo humano, un sueño o realidad. La interpretación es libre y desde allí parte una formidable experiencia. Quiere decir
que el hecho, el conjunto es un elemento significativo, donde la interpretación es libre. Entonces esto es construido desde el punto de vista escrito, del discurso, de la poética. Ahora vamos a entender el objeto y el sujeto, nosotros como sujeto. Entonces vemos el proceso profesional, aquí está la parte de la conceptualización, algunos bocetos, y aquí vemos parte de una sección transversal, donde vemos el elemento cerrado, hay unos elementos fijos como este cascarón de concreto y a estos elementos metálicos que son los elementos móviles que permiten configurar en la sección o en la vista longitudinal, configurar un ojo, y ese ojo abre y cierra y tiene elementos llenos y elementos transparentes. Aquí vemos la ubicación en planta, donde se configura un eje transversal, la ubicación del elemento como elemento central, la esfera de donde pues actúa como un hemisferio para ver efectos planetarios, y todo el espacio de agua. Aquí vemos una sección transversal, transversal, y donde vemos la configuración de todos los elementos portantes, los elementos que se movilizan, los que se desplazan, y la esfera central, que es como la parte central del ojo. Eso es a nivel de la prefiguración. Y después vemos la configuración, lástima no conseguí fotos de la parte constructiva, cómo ese objeto empieza a tener ya un carácter de relación con todo el conjunto, pero también ese objeto se relaciona con el entorno inmediato, que es el efecto del agua, cómo ese objeto también tiene esa capacidad de movilizarse. Vemos los elementos configurados de concreto, el elemento del caparazón central configurado, que es una obra de gran envergadura desde el punto de vista tanto de la arquitectura como en la ingeniería del cálculo y del funcionamiento para la ejecución en obra. Esto es el hecho de la configuración, prefiguración, configuración. Ya el objeto entró en servicio, los usuarios van y lo contemplamos, lo vivimos, lo sentimos, lo vemos cuando vamos de noche, lo percibimos de una manera, cuando estamos de día lo percibimos de otra manera. Para nosotros, como vamos a relacionarnos entre esa poética y la retórica como sujeto, vamos a reconocer en el objeto a ese sujeto arquitecto, pero también nosotros como sujeto vamos a ver cómo nos identificamos con el objeto y empezar a decir qué elementos para nosotros son de significancia y que pueden servir como frase o como concepto que yo posteriormente pueda utilizarlo en una nueva prefiguración propia como estudiante, como arquitecto, a mi ejercicio profesional, pero no es que me voy a copiar lo que me pareció bonito, porque muchos de ustedes hacen este proceso de ir a consultar en internet mucha información, pero usted dice, ay, me gusta, y empiezan a hacer como un collage, empiezan a traer cosas sin ningún estudio, sin analizar esa poética, esa retórica, sin reconocer esos elementos significativos y traerse de esos casos referenciales, de esos antecedentes, traerme los elementos significativos refigurables que no son copiar y pegar, es los conceptos que posteriormente empiezan a nutrir mi diccionario, mi banco de conocimiento, mi banco de información que empieza a nutrir mi prefiguración, mi propia prefiguración. Y cuando yo lo hago desde el punto de vista académico, como lo vimos acá, en el caso voy a devolverme, cuando yo veo esto como si yo analizo, yo vuelvo, alimento mi proyecto con algún caso referencial. Cuando yo prefiguro, configuro, yo soy consciente de cosas importantes de mi hacer arquitectura, quiere decir que yo lo vuelvo a incorporar, lo voy nutriendo, lo voy madurando, lo voy perfeccionando y se convierte en algo significativo en mi forma de hacer arquitectura. Entonces, para cerrar este caso del proceso profesional, vemos
Y yo, dentro de mi análisis rápido que hice de esta obra, yo no estoy diciendo el agua es interna, no, el agua como telón escenográfico. Cuando yo veo el agua, donde a la larga lo que yo tengo construido es en la mitad de este efecto de ojo, donde yo veo construido la mitad del círculo, vemos como el agua es el elemento escenográfico para lograr unos efectos espectaculares desde el punto de vista de lo tangible y lo intangible, lo visible, lo virtual, es a través del efecto del agua como telón escenográfico. Como también podemos identificar la estructura al desnudo, donde principalmente el esqueleto, los elementos integrantes quedan al desnudo y son también el hecho de poder decir cómo está construido, cómo está materializado ese elemento. Y en el caso del Calatrava, eso es un énfasis muy importante. Y cómo también el arquitecto en esta propuesta hace un efecto de lo que se llama podemos decir la envolvente arquitectónica mutante, que se transforma, que es plegable, que es transformable, que es móvil y que lo que permite generar niveles y estadios de sensaciones a nivel del clima, a nivel de los efectos estéticos, a nivel de la relación del objeto arquitectónico con el cosmos. Entonces, esa envolvente versátil, flexible, es lo que hace riqueza tanto en lo estético, en lo psicogenético, en lo sociogenético, porque también yo voy a poder interactuar desde el interior o del exterior con el objeto, con lo que sucede interiormente, pero desde el punto de vista topogenético, desde el punto de vista técnico, ¿cómo logro materializar esa relación entre el concreto y el metal para lograr esa movilidad de esa envolvente mutante o esa envolvente móvil que logra tener bien resuelta desde el punto de vista conceptual? Quiere decir que yo estoy cerrando este pequeño ejercicio con las palabras claves, frases claves desde el punto de vista hermenéutico de la refiguración de la retórica de esta obra, utilizando el círculo hermenéutico, pero también utilizando el cronotopo, porque cuando yo le hablé del agua, el agua le hablé del agua, el efecto del agua, la envolvente al desnudo, la envolvente mutante, desde el punto de vista de la psicogénesis, la sociogénesis y la topogénesis. Quiere decir que en esa medida seremos más significativo lo que hagamos y el discurso que manejemos para mostrar nuestras propuestas arquitectónicas. Entonces, para cerrar la clase del día de hoy, volvemos a retomar la dialógica arquitectura y estructura, hablamos sobre el círculo hermenéutico y tanto la semana 1 como esta nos permite decir que a través de los ejes cronotópicos y las fases hermenéuticas podremos hacer análisis y nueva arquitectura que sea significativa y que responde al tiempo-espacio, lo que tiene que ver con respuesta al lugar. Dicho esto, esto lo vamos a aplicar tanto el cronotopo como el círculo hermenéutico o la fase del círculo hermenéutico lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a desarrollar de aquí en adelante para el análisis tanto de arquitectos y sus obras, pero análisis de algún referente que ustedes consideren que pueden conseguir para el hecho de hacer nueva arquitectura. Bueno, jóvenes, bendiciones, muchas gracias.